Muy buenas tardes, compañeros y profesoras. Mi nombre es Josué Reyes y el de mi compañero Matías Delgado, y nosotros le venimos a hablar hoy día sobre la ingeniería en vías, puertos y aeropuertos. Ingeniería en transporte. ¿Qué es? Es la ingeniería encargada del transporte, planeación, el diseño, la ejecución y la administración de proyectos en pro de mejorar las vías en una región. Ella busca tanto el movimiento de personas como el medio utilizado para transportarse sea seguro, confiable, que sea fluido, económico y amigable con el planeta. La ingeniería en transporte abarca áreas como el transporte aéreo, marítimo, terrestre, portuaria y ferroviaria. El rol principal de la ingeniería en transporte consiste en permitir la movilización de cualquier tipo de transporte, bien sea desde autos hasta barcos, a través de una calle, carretera, canal, vía, entre otros. Historia de la ingeniería en transporte. Para entender la historia de la ingeniería en transporte, primero debemos entender qué es el transporte. Este es un medio que sirve para llevar algo, persona u objeto desde el punto de origen hasta un punto de llegada, y su fin puede ser económico o no. Una vez hecho este pequeño preámbulo, te empezaremos a hablar sobre la historia de la ingeniería en transporte, que se remonta a la época primitiva mediante el uso de balsas y la domesticación de animales salvajes. De esta manera, los seres humanos podían movilizarse hacia otras aldeas, llegar más rápido, viajar a distancias más largas y cargar más peso. Se dice que en esta época se hicieron los primeros prototipos de la rueda siendo tallada en piedra. En la época feudal destaca la civilización romana con la construcción de carrozas jaladas por caballos para moverse y el diseño de carreteras para lo mismo. En el transporte marítimo, los holandeses, portugueses y españoles realizaron mapas que contenían rutas marítimas, navíos con grandes velas, útiles para la exploración de territorios y encontrar nuevas rutas en los mares. En la época industrial surgen tres inventos de suma importancia, como lo son el ferrocarril, el globo aerostático y otros artefactos aéreos con el fin de imitar el vuelo de los pájaros. El ferrocarril fue inspirado por la máquina a vapor, siendo construida en el siglo XVII la locomotora a vapor, y se construyeron nuevos caminos de forma recta, ya que los ferrocarriles no se podían movilizar en las calles. Su uso fue muy útil para el transporte de personas como de mercancía. Con respecto al transporte aéreo, se empezó a coquetear seriamente con el vuelo, previamente a la mala racha de Ícaro, solo que lamentablemente se obtuvieron resultados mortales. El globo aerostático es uno de los inventos más resaltantes. En la época moderna se creó el automóvil, debido a su utilidad fue producido en masa. Se inventaron los autobuses y camiones, a ellos se le suma el descubrimiento del petróleo, de él se sacaron muchos derivados como la gasolina. Carrera de Ingeniería en Transporte. La carrera de Ingeniería en Transporte tiene una duración de 5 años si es licenciatura y 3 años si es un técnico o asistente de Ingeniería en Transporte. Esta carrera busca que sus egresados apliquen los conocimientos tecnológicos y científicos aprendidos a lo largo de la carrera, en combinación con la planificación, el diseño, operación y gestión de proyectos realizados con los diversos tipos de transporte. ¿Con qué fin se realizan estos proyectos? Con el fin de una circulación armónica de personas, bienes y medios de transporte. Que este movimiento sea seguro, sea económico, pero a su vez genere ganancias para su mantenimiento y sobre todo que sea lo menos invasivo posible, o que al menos no altere de forma drástica el medio, ya que sin él no existiéramos. Y por último, su vinculación con otras ciencias, como las ciencias sociales, política, la economía, la planificación urbana, diseño, entre otros. Una persona que decide estudiar ingeniería en transporte debería tener varios de los siguientes atributos. Esto le hará el camino más fácil, pero no hay que desanimarse cuando se tiene pasión. Esto todo es posible. Los atributos son los siguientes: tener la capacidad de proponer acciones en pro de cambios positivos, capacidad de trabajar en equipo, adaptarse para trabajar en equipos multidisciplinarios, tener una comunicación asertiva, tener excelente comprensión lectora, expresarse de manera correcta, tanto verbal como escrita. Ingeniería en Transporte de Carreteras Ecuatorianas. La prevención de los ecuatorianos respecto al estado de sus carreteras lo ubicará como el segundo mejor de Sudamérica, detrás de Chile y como el 50 mejor del mundo, según el informe de competitividad global 2013-2014 del Foro Económico Mundial. La lista mundial del estado de las carreteras es liderada por Emiratos Árabes, después por Chile con el puesto 27 y Ecuador con el puesto 50 con 4,7 puntos. Carretera Panamericana, también llamada Ruta Panamericana o simplemente Panamericana, es un sistema de carreteras de aproximadamente 18.000 kilómetros de largo,
que vincula casi todos los países del continente americano con un tramo unido de carretera, excepto durante aproximadamente 130 kilómetros en la región del Darién entre Panamá y Colombia. Fue concebida en la Quinta Conferencia Internacional de los Estados Unidos en 1923, celebrándose el primer Congreso Panamericano de las Carreteras en Buenos Aires en 1925, en el que le siguieron los de 1929 y 1939. La carretera panamericana no es única gran obra o megaproyecto del estilo del ferrocarril transiberiano, sino una multitud de carreteras de diversos países y características conectadas entre sí. No obstante, casi un siglo después de su concepción se encuentra casi completa y se extiende desde Alaska, Estados Unidos, hasta Argentina. Puentes del Ecuador. Puente de Bahía San Vicente. La idea de construir un puerto sobre el estuario del río Chone, a norte de Manabí, nació después de una propuesta electoral en dos ocasiones por el mismo candidato presidencial, Carlos Mendoza. La primera vez fue en 1956 y la segunda vez ocurrió en 1978. 54 años después, el paso se construyó. El puente, considerado el más grande del país y que une San Vicente con Bahía de Caracas, tiene 1980 metros de longitud y fue inaugurado con el entonces presidente Rafael Correa. Ingeniería en transporte, campo laboral. En ingeniería en transporte de trabajo, los profesionales tienen que planificar y diseñar redes de transporte con sus respectivos cruces, estacionamiento, su sistema de transporte público y su sistema de control en tráfico. Y no solo eso, el profesional en ingeniería en transporte también deberá realizar trabajo de campo, lleno de dirigir y a supervisar las obras. ¿Qué es la ingeniería en transporte marítimo? Es una carrera interdisciplinaria en donde se encuentra la tecnología, la administración, la economía y los aspectos legales con el fin de gestionar correctamente el transporte marítimo, su funcionamiento como sistema, la coordinación entre las naves, las cargas, las rutas, las estaciones de transferencia, entre otros. ¿Qué es el puerto? Es la puerta de comunicación entre el transporte marítimo y el transporte terrestre, al servicio del comercio, lugar de intercambio cultural y motor del desarrollo económico. En sus orígenes históricos, aprovechó para desarrollarse de las condiciones morfológicas naturales de la costa. Pronto precisó de las mejoras con obras artificiales que facilitasen el fondeo abrigado y las operaciones portuarias de carga y descarga de mercancías. En las mejores condiciones de seguridad y eficacia, aumentándose estas exigencias al aumentar la velocidad y capacidad de carga de los buques, abaratando el precio de las mercancías movidas y mejorando la competitividad económica y el beneficio empresarial de comerciantes, industriales, navieros, transportistas y demás agentes. En la ingeniería en puertos nos enfocamos en la construcción de puertos para el desarrollo económico de los países. Los puertos más importantes del Ecuador son los puertos de Manta y el puerto de Guayaquil. El puerto de Manta dispone de dos muelles tipo espigón, uno de 200 metros y el otro de 300 metros de longitud, con capacidad para recibir 4 embarcaciones simultáneamente, es decir, 800 metros lineales de atrascaderos destinados a las operaciones de buques, portacontenedores, graneleros, carreros, pesqueros y cruceros. Ambos muelles tienen un ancho de plataforma de 45 metros cada uno. Posee, además, otros 620 metros lineales para las actividades exclusivamente pesqueras y cabotaje. Cuenta con 2 hectáreas para bodegaje de mercaderías, comprendidas en los patios 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 800. Su dársena es de 110 hectáreas protegidas por un espigón que permite una rápida y cómoda operación de arribo, carga y descarga de las embarcaciones. El puerto de Guayaquil es uno de los más importantes de la costa del Pacífico Oriental. Se estima que cerca del 70% de las exportaciones privadas del país sale por sus instalaciones, ingresando el 83% de las importaciones. Este puerto está situado en la costa occidental ecuatoriana. Es un brazo de mar conocido como el Estero Salado, y a 10 kilómetros al sur de Guayaquil, ciudad que es considerada como la capital económica de Ecuador. El puerto de Guayaquil es el segundo puerto con más salida de contenedores dentro de la Comunidad Andina de Naciones, y el 10º en América Latina y el Caribe.
Además, el puerto tiene una moderna infraestructura que le permite brindar servicios de todo tipo a todo tipo de naves, así como manipular y almacenar contenedores a cualquier tipo de carga seca o refrigerada. En ingeniería de aeropuertos, el estudio de las previsiones de tráfico sirve para promover planes de desarrollo de la terminal aeroportuaria. Es necesario el desarrollo de unas predicciones fiables de actividad para no errar en el diseño de la terminal. La ingeniería de aeropuertos evalúa antes de elaborar los diseños, los parámetros y cargas de pasajeros, utilizando modelos de previsión matemática, teoría de colas y la experiencia adquirida. Un diseño mal planificado puede dar lugar a congestionamientos en los sistemas y en el caso de los aeropuertos, cualquier sistema que se atasque afecta directamente a todos los demás. Entre los aeropuertos más importantes del Ecuador tenemos al más icónico de nuestro país, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, con una superficie de 1.500 hectáreas, con un área construida de 70 hectáreas entre las que se encuentra la Terminal Internacional de Pasajeros, que tiene 38.000 metros cuadrados de superficie, e inicialmente se estimó que sería usada por 5 millones de pasajeros al año. La Terminal Nacional, inaugurada en mayo de 2015, posee 10 salas de embarque distribuidas en dos niveles que suman 7.910 metros cuadrados. La pista de aterrizaje tiene 4.100 metros, lo que la hace la más larga entre todos los aeropuertos de las capitales sudamericanas y de las ciudades ecuatorianas. Además de que puede recibir a los aviones más grandes de la actualidad, como el Boeing 747 o el Airbus A380. A futuro se tiene previsto construir una segunda pista para cubrir la demanda proyectada. Y cómo no hablar de uno de los aeropuertos más importantes del mundo, como lo es el aeropuerto de Changi en Singapur. Ha sido reconocido por séptimo año consecutivo como el mejor aeropuerto según World Airports Award. Según el Consejo Internacional de Aeropuertos, el de Changi ocupa el puesto 17 entre los aeropuertos con más tráfico en el mundo. Cada año por ahí pasan 60 millones de pasajeros aproximadamente. Cada semana de Changi salen y llegan unos 7.200 aviones. Conecta viajeros con destinos diferentes y cuenta con 80 aerolíneas internacionales. Desde que reclamó el título al mejor aeropuerto del mundo por séptimo año consecutivo, este aeropuerto ha abierto oficialmente sus puertas al impresionante nuevo complejo Jewel. El espacio de 137.000 metros cuadrados es una extensión de las comodidades ya lujosas del centro, y se afirma que tiene la cascada interior más alta del mundo. El aeropuerto Jewel Changi fue diseñado por el arquitecto Moshe Safdie y presenta una estructura en forma de cúpula hecha de acero y vidrio. El edificio, de 10 pisos, abarca más de 280 minoristas, incluidos restaurantes, jardines, galerías, tiendas y un hotel.